Sean todos bienvenidos a El Historiador, Relatos Prohibidos. Hoy vas a escuchar 3 historias reales de hospitales, historias que no deberían existir. Pero antes de empezar, te advierto algo: si en algún momento escuchas ruidos extraños a tu alrededor, no mires detrás de ti, porque la primera historia no tiene explicación. Todo comienza en la habitación 103. Esta historia me la contó un médico que por seguridad decidió mantenerse en el anonimato. Lleva casi 10 años trabajando en un hospital y asegura que ha visto de todo, pero nada como lo que ocurre en esa habitación. Durante los últimos años, los pacientes que pasan la noche ahí reportan exactamente lo mismo. Dicen ver a una mujer caminando lentamente dentro del cuarto. Algunos aseguran que se queda de pie, observándolos, sin moverse, durante minutos enteros. Otros dicen que la ven reflejada en los monitores apagados, y casi todos coinciden en algo: sus lamentos, susurros, llantos, gritos ahogados que aparecen de la nada, especialmente en la madrugada. Además, los equipos comienzan a fallar. Las pantallas se apagan solas. Los signos vitales desaparecen por segundos y luego vuelven, como si nada hubiera pasado. Pero lo más aterrador es que no siempre fue así. Todo comenzó hace aproximadamente 4 años, con un caso que el médico jamás pudo olvidar. Esa noche, ingresó una joven de unos 23 o 24 años, retorciéndose de dolor. Se quejaba de un dolor abdominal tan fuerte que apenas podía hablar. Llegó acompañada por 2 mujeres. Una de ellas era su madre y la otra era una mujer que el médico no pudo identificar. Al principio, todo parecía normal, pero cuando el médico regresó a la habitación, solo quedaba la madre. La otra mujer había desaparecido. Pensó que simplemente había salido, quizás a la cafetería. No le dio importancia. Después de hacerle los estudios correspondientes, descubrieron una complicación interna grave. Necesitaba cirugía inmediata. No había tiempo que perder. Pero fue en ese momento cuando todo comenzó a volverse extraño. Mientras preparaban a la paciente, ella no dejaba de llorar. Era desesperación pura y repetía una y otra vez una frase que helaba la sangre: no importa lo que hagan, ella no me va a dejar vivir. El médico intentó calmarla. Le preguntó quién era ella, pero la joven se quedaba en silencio y solo lloraba más fuerte. Aún así, procedieron con la cirugía. La llevaron al quirófano y el equipo comenzó la preparación. Todo parecía bajo control, hasta que algo ocurrió. Mientras el médico se colocaba los guantes, miró hacia un lado y la vio a Ann, una mujer, de pie, dentro del quirófano, inmóvil, observando fijamente a la paciente. No llevaba uniforme médico, no debía estar ahí. De inmediato gritó: ¿quién dejó entrar a esta mujer? Sáquenla de aquí. Pero cuando los demás voltearon, la miraron confundidos. No había nadie, absolutamente nadie. Solo estaban ellos. Hizo la primera incisión y lo que encontró no tenía sentido. Dentro del estómago de la paciente había cabello, mechones de cabello negro, enredados, compactos, como si hubieran sido acumulados durante días o semanas. La cantidad era absurda, demasiada. No era posible que una persona pudiera ingerir tanto cabello sin morir antes. Terminaron la cirugía con éxito, o al menos eso parecía. La paciente fue trasladada a la habitación 103. Horas después, recuperó la conciencia. El médico, aún confundido, le dijo: tu tía no debería haber entrado al quirófano. La joven lo miró fijamente. Su expresión cambió por completo. ¿Cuál tía?, preguntó. El médico le describió a la mujer. Esa mujer, dijo entre susurros, es la que no me deja vivir. Siempre está conmigo y no quiere que me salve. Cuando regresó al hospital, le dieron la noticia. La paciente había muerto. Murió en la habitación 103, causa de muerte por asfixia. Pero cuando realizaron la autopsia, descubrieron algo aún más perturbador. Había restos de cabello dentro de su tráquea. Desde ese día, la habitación 103 nunca volvió a ser la misma. Los pacientes empezaron a ver a la mujer, a escucharla, a sentirla. El médico está convencido de algo en esa mujer. Sigue ahí, esperando, observando y eligiendo a quién no va a dejar salir con vida. Pero lo que ocurrió en otra área del hospital fue aún peor. Esta historia me la envió una enfermera que trabajaba en el área de pediatría, especialmente en oncología, un lugar donde la mayoría de los pacientes son niños en estado terminal, un lugar lleno de silencio, de dolor y de despedidas. Ella cuenta que hay una habitación en específico que todo el personal evita. No está marcada, pero todos saben cuál es, porque cuando entras ahí, el ambiente cambia, el aire se vuelve frío, pesado,
difícil de explicar. Algunos dicen escuchar golpes, otros, susurros, pero ella nunca creyó en nada de eso. Hasta esa noche, era un turno de madrugada. Solo estaban ella y una compañera. La recepción quedaba justo al frente de esa habitación. Podían verla directamente sin ningún obstáculo. Sabían que dentro había un niño con su madre. Era una habitación especial donde ambos podían descansar juntos. Todo estaba en calma, silencio total. Ellas estaban sentadas haciendo reportes, cuando de repente la puerta se abrió y la madre salió. Pero no caminó, no habló, solo se quedó ahí mirándolas fijamente. La enfermera, intentando ser amable, le dijo: señora, ¿necesita algo? Pero la mujer respondió algo extraño: no, ustedes díganme, ¿para qué me necesitan? Las dos se miraron confundidas. No la hemos llamado, respondió la enfermera. La mujer se quedó en silencio unos segundos y luego regresó a la habitación. Pensaron que estaba cansada, que tal vez había escuchado mal, pero minutos después volvió a pasar en la puerta. Se abrió. La mujer salió y repitió exactamente lo mismo, la misma mirada, las mismas palabras, la misma confusión, y volvió a entrar. Ahí algo ya no se sentía normal, pero lo peor ocurrió la tercera vez, cuando la mujer salió nuevamente, pero esta vez se veía nerviosa, asustada, y les dijo: de verdad, alguien está tocando la puerta. Las enfermeras intentaron explicarle que tal vez era otra habitación o algún sonido del pasillo, pero ella negó con la cabeza. Es aquí, lo escucho claramente. Entonces una de ellas decidió comprobarlo. Le dijo: si quiere me quedo con usted un momento. La mujer aceptó. La enfermera entró a la habitación, se sentó cerca de la cama. El niño dormía. Todo parecía tranquilo, demasiado tranquilo. Pasaron varios minutos, nada, silencio absoluto, hasta que ocurrió: toc, 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 toc. 4 golpes, claros, secos. La mujer la miró de inmediato. ¿Lo escuchó? La enfermera asintió lentamente. Pero había algo extraño. El sonido no venía de la puerta. Venía de otro lugar dentro de la habitación, más exactamente del closet. Ambas voltearon al mismo tiempo. El closet estaba cerrado, pero el sonido venía de ahí. Nuevamente, toc, toc, más fuerte, más claro. La enfermera sintió un frío recorrerle el cuerpo, pero decidió acercarse, paso a paso, sin dejar de mirar la puerta del closet. Extendió la mano y la abrió lentamente, muy lentamente, pero no había nada, solo oscuridad, ropa colgada, silencio. Pensó que todo había terminado, que tal vez había sido su imaginación, hasta que lo escuchó. Una voz pequeña, suave, susurrando desde adentro: aquí estoy. La enfermera se quedó completamente inmóvil. No gritó, no corrió, solo cerró la puerta del closet lentamente, como si nada hubiera pasado. Volteó hacia la madre y le dijo con voz temblorosa: todo está bien, pero no lo estaba. Esa noche terminó su turno, pero nunca volvió a entrar a esa habitación. Y hasta el día de hoy dice que hay algo ahí dentro, algo que no es un niño, algo que espera, que toca y que responde cuando alguien abre la puerta. Y lo más extraño de todo es que según los registros del hospital, en esa habitación no existía un closet, porque ese espacio había sido sellado años atrás, después de que otro niño asegurara que alguien vivía ahí dentro. Marcos llevaba 6 años trabajando como enfermero nocturno en el Hospital General de Santa Cruz. Había visto cosas que la mayoría de personas no podría imaginar, pero siempre encontraba una explicación racional para todo, hasta aquella noche de noviembre. El pasillo del 4º piso era el más silencioso. Era la zona de cuidados paliativos, donde los pacientes llegaban sin esperanza de salir. Marcos lo recorría cada hora, revisando los monitores, ajustando sueros, haciendo lo único que podían: acompañar. A las 3:17 de la madrugada, el monitor de la habitación 412 comenzó a sonar. Entró rápido. El señor Aldana, de 78 años, estaba con los ojos abiertos de par en par, mirando el rincón de la habitación. Señor Aldana, tranquilo, ya estoy aquí, dijo Marcos. El anciano no lo miró, seguía con los ojos clavados en ese rincón. Están esperando, murmuró con una voz que no parecía la suya. Los que se fueron antes siempre vienen a las 3:17. A Marcos sonrió con paciencia. Alucinaciones comunes en la fase final. Le ajustó el suero y salió, intentando contárselo a su compañera Elena. Una noche, Marcos decidió quedarse en el pasillo después de su ronda, pero solo. A las 3:15, el pasillo cambió, el aire se volvió pesado. A las 3:16, todas las puertas del pasillo temblaron al mismo tiempo, como si alguien hubiera pasado corriendo por el otro lado. A las 3:17,
el reloj de Marcos se detuvo y desde la oscuridad del fondo escuchó pasos lentos y regulares que se acercaban. La figura era una mujer con un uniforme de enfermera de los años 60, blanco excepto por las manos, que eran negras y carbonizadas. Caminó sin mirarlo, deteniéndose frente a cada puerta, como eligiendo. Se detuvo frente a la habitación 411 y entró. Cuando Marcos abrió la puerta de la 411, el paciente estaba muerto. El monitor marcaba la hora del último latido a las 3:17. Marcos empezó a revisar los registros. En 2 años, 23 pacientes murieron. 16 de ellos habían fallecido exactamente a las 3:17 En 1964, hubo un incendio. Una enfermera llamada Remedios intentó salvar a todos. Murió con las manos quemadas a las 3:17. A Marcos pidió el traslado. Años después, supo que Elena seguía allí, siempre con los brazos cubiertos, sin importar el calor.